Vía Pública. 11 de la noche con 2 minutos. Qué gusto saludarlos como siempre en vivo y en directo aquí en Vía Pública, el estelar de las noticias de Canal 24 Horas. Con muchas noticias, estamos atentos por supuesto a lo que pasa en el sur de nuestro país, donde no ha parado de llover en las últimas horas. Pero en materia política también hubo novedades y bastantes durante esta jornada de día martes. Una de ellas tiene que ver con la exministra de Seguridad Trinidad Steiner, que pidió a la Contraloría General de la República reconsiderar el dictamen en que se determinó que habría excedido sus atribuciones al requerir información a la Policía de Investigaciones. A través de un escrito de 26 páginas, Steiner pidió dejar sin efecto o bien modificar la resolución del ente fiscalizador, dictamen que además señaló que la exautoridad faltó al deber de abstención al intervenir en un asunto vinculado a una investigación que ella encabezó cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. Steiner planteó que el dictamen contiene errores jurídicos respecto a la interpretación de la normativa que regula las funciones del Ministerio de Seguridad, específicamente en lo que tiene que ver con el requerimiento de información a las policías, y sostuvo que la Contraloría emitió una resolución sin otorgarle la posibilidad de presentar antecedentes antes de adoptar una decisión que cuestiona su actuación, afirmando que se vulneró el derecho a defensa. Eso en paralelo a lo que ha pasado en el Congreso, donde ya se está conformando una comisión investigadora y no se descarta, lo han dicho algunos parlamentarios, presentar una eventual acusación constitucional. Noticia en completo desarrollo. Y vamos a comenzar este Vía Pública tomando contacto con la región de Valparaíso, Cerro Castillo, en Viña del Mar. El presidente José Antonio Kast está encabezando hasta ahora una reunión con parlamentarios del Partido Republicano, diputados y también senadores. Catalina Balboa está en ese lugar y nos entrega el informe a esta hora. ¿Qué tal, Catalina? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Daur? Una reunión muy distinta a las que se han realizado durante estas últimas semanas, principalmente porque, a diferencia, por ejemplo, de la última que ocurrió cercano a la cuenta pública, esta vez hay una mezcla entre parlamentarios de diputados y senadores del Partido Republicano, quienes llegaron a eso de las 8 de la noche hasta el Palacio de Cerro Castillo a conversar con el presidente de la República, José Antonio Kast, quien realizó esta invitación a los parlamentarios para una cena, una comida en que busca de manera extendida conversar de diversas temáticas, principalmente para aunar fuerzas a lo que ha sido durante estos últimos días esta forma también de limar un poco las asperezas que han ocurrido principalmente en el oficialismo entre el Partido Republicano y también con otros sectores de la derecha. Esta reunión, que fue convocada a las 8, el presidente de la República llegó cerca de las 7:30 puntual hasta el lugar para realizar esta invitación a parlamentarios. Llegaron senadores, también llegaron algunos de los diputados, y en imágenes de Mauricio Sánchez, esto es lo que se vive en este momento. Hay medios que están expectantes a lo que está ocurriendo en este minuto. Todavía no termina una reunión, es muy extensa, porque a diferencia de las otras, como hay parlamentarios, tanto diputados como senadores, hay mayor convocatoria, aproximadamente 30 invitados, y esto hace que cada uno hable y tenga la oportunidad también de comunicarle al mandatario diversas preocupaciones, principalmente lo que ha sido temas de seguridad, también lo de la mega reforma, que ha sido en papel el tema que ha convocado y que por supuesto está en el Congreso. Por eso mismo es que también esta reunión busca realizar esta hoja de ruta, este planteamiento para aunar fuerzas y ahí que vaya conociéndose también cuáles son las ideas fuerza, tanto en este caso del Partido Republicano. Y por supuesto la idea es que durante las próximas semanas, todavía no está confirmado, pero se dice que el mandatario también se va a reunir con la coalición tanto de RN, de Renovación Nacional, como también de UDI. Y vemos que hay un poco de movimiento, hay algunas personas que están saliendo, algunos trabajadores. Todavía no hay ningún parlamentario que salió, sin embargo, algunos los recibimos cuando iban entrando, algunos un poco apurados porque estaban en comisión, llegaron hasta el Palacio Cerro Castillo y nos comentaron escuetamente que la idea justamente es escuchar lo que le diga el mandatario para finalmente realizar esta unión de las fuerzas y a ir avanzando con lo que ha sido lo de la mega reforma. También hay seguridad, hasta carabineros, quienes han resguardado durante toda esta jornada la llegada del presidente, quien también mañana va a viajar hacia Antofagasta, tiene pautas en esa región y hoy día va a quedarse durante la noche y ya mañana va a viajar hacia esa zona del país. Esto es lo que se ha delineado durante esta jornada en Cerro Castillo. Nosotros, por supuesto, expectantes a todo lo que vaya ocurriendo, que es lo que más se va a conversar, porque hasta ahora serían temáticas relacionadas justamente a unir fuerzas, también temas de seguridad, temas de salud, preocupación de parte de las regiones que tienen la oportunidad de hablar directamente con el presidente cara a cara también, porque
esta es la opción. Sabemos que Cerro Castillo es tan importante para ellos y así tener más en cercanía al mandatario. Y por supuesto vamos a estar expectantes a lo que vayan comentando cuando vayan saliendo de esta reunión en Cerro Castillo, que se ha extendido por varias horas y empezó a eso de las 8 de la noche. Ya estamos acercándonos también a la medianoche, ya hay varias horas que están reunidos al interior del Palacio Presidencial. Sí, nos quedaremos atentos a lo que allí ocurra a la salida. Recordemos que el Partido Republicano es el partido pivotal de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Kast. Gracias, Catalina, por este reporte. Muy buenas noches. Bueno, y como cada martes tenemos nosotros acá en el estudio nuestro panel político. Nos acompaña hoy día Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, muy buenas noches. Y también Miguel Ángel Fernández, cientista político, subdirector académico del Faro UDD. ¿Cómo estás? Camila, Daur, buenas noches. Bueno, ¿les parece que partamos hablando de la mega reforma? Porque al final, después de tanto discutir, de tanto conversar prácticamente desde marzo, ya hay una fecha donde se ve la luz al final del túnel. Van a definir finalmente los parlamentarios si aprueban o rechazan el próximo 15 de julio. ¿Cómo has visto la tramitación durante estas últimas horas? A esta hora todavía está trabajando la Comisión de Medio Ambiente. Camila. Sí, o sea, ha tramitado más de 200 indicaciones en una sola jornada, lo que muestra un poco lo que ha sido la tónica de la tramitación de la mega reforma desde que entró en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, de tramitaciones muy extensas, muy apresuradas y además como una suerte de carrera con pista cerrada. ¿Por qué digo eso? Porque hubo un intento, de hecho, de construir una mesa de conversación que duró muy poco, porque poco se puede conversar si no hay apertura justamente a abordar los temas de fondo de la reforma, que tienen que ver con los cambios en materia tributaria, la cuestión de la invariabilidad, esta suerte de candado democrático por 25 años. Entonces, creo que es expresiva la tramitación de hoy día tan acelerada, tan apurada, de una definición que se tomó el día 1. Esta reforma hay que sacarla adelante, cueste lo que cueste. De alguna manera el ministro Quiroga ha sido muy transparente en eso y hoy día también otros, digamos, políticos de su coalición, bueno, no le dicen coalición, del sector gobernante señalan que, bueno, si hay que aprobarla con un voto, la aprobaremos con un voto. Entonces creo que expresa un poco esa tónica y de la tramitación hoy día en las cuestiones medioambientales queda la gran preocupación sobre qué va a pasar justamente con esta parte que permitía una restitución de los gastos que algún inversor realizara si es que una resolución judicial de la justicia ambiental señalase que esa resolución quedaba inhabilitada y que es una innovación que el mismo ministro Quiroz dijo esto no existe en otro país y no ha logrado señalar cuánto cuesta, o sea, cuánta plata le costaría al fisco llevar adelante esta medida. Entonces creo que de alguna manera uno puede puntualizar harto en las medidas, pero es expresivo de cómo ha sido la tónica en general de la tramitación de la mega reforma. Miguel Ángel, ¿es bueno ir tan rápido? Hoy día termina en la Comisión de Medio Ambiente, mañana parte de inmediato en trabajo, el lunes la Comisión de Hacienda toma el texto y el próximo miércoles tenemos la votación. ¿Va muy rápido todo o no? Mira, después de 10 años que se han comenzado a discutir los efectos de la reforma que implementó el gobierno de Michelle Bachelet, después de la Comisión Marfan, después de la discusión en la última elección presidencial, me parece que es un tiempo razonable para una reforma que requiere un país que, como te digo, ha perdido una década de crecimiento económico, lo cual no es importante por crecer, es importante por lo que vemos en el empleo, por 40 meses con sobre 8% de desempleo de las mujeres, de los jóvenes desatados, que le quita oportunidades al país. Entonces, cuando uno mira ese escenario, uno se da cuenta que no es una reforma que comenzó a fraguarse en marzo, es una reforma que fue parte de la discusión presidencial, que la opinión pública y la ciudadanía pudo votar, pudo ver las discusiones, las diferencias entre ambos, que vio consenso hace un año atrás solamente, cuando ya había líneas de que era importante darle competencia tributaria a Chile en un entorno abierto, competitivo, ¿no es cierto?, internacional. Entonces, cuando uno mira esos elementos, uno se da cuenta de que hay un momento en que la política tiene que ponerse los pantalones largos. Y si eso significa estar hasta las 12 de la noche discutiendo algo, los chilenos bien entienden y entendemos todos que es parte del trabajo. Camila, ¿cuánto ha cambiado el ministro Jorge Quiroz desde marzo cuando presentó esto como el plan de reconstrucción ahí en el sur de Chile, en la zona donde fueron los incendios, a hoy día? Estamos ya 7 de julio. ¿Siente que es el mismo ministro o ves un ministro más abierto, que escucha más, que está más atento con los parlamentarios? Claramente abandonaron la narrativa de la reconstrucción, porque ahora estamos hablando al menos de forma transparente de qué se trata la reforma y cuáles son sus pilares y qué es lo intocable, porque en el otro, en cualquier circunstancia, va a haber consenso sobre apoyar las zonas afectadas por los megaincendios. Eso era un gran problema de envolver la reforma tributaria con esa narrativa. Pero yo veo a un ministro Quiroz que no ha cambiado su posición desde el día 1. Creo que si él hubiese tenido las circunstancias para aprobar esto más rápido, lo hubiese hecho de forma más veloz y las propias tensiones en su sector,
fueron las que les dificultaron avanzar más rápido. Si de alguna manera, si uno miraba de forma aislada los votos en la Cámara y en el Senado, tú podrías decir, podrían haberlo hecho incluso más rápido, pero es una forma que choca también con la forma de construir políticamente Chile Vamos y otros adherentes de su propio sector. Entonces yo no veo un ministro que haya cambiado en eso, un ministro que sigue respondiendo sin ninguna evidencia. Como decía, a propósito del debate medioambiental, le preguntaban sobre esta medida y decía, no existe en ningún otro país y no puede explicar cuánto cuesta. Entonces uno dice, si algo que va a tener impacto importante y tú no puedes argumentar al menos de que es una buena idea, de que aquí tienes los antecedentes, en realidad está siendo medio obsecuente y avanzando a toda costa sin importar cualquier otra conversación, y hemos tenido hartos organismos diciéndole cosas y yo creo que no es que no lo escuche, es que a mi parecer no le interesa modificar el corazón de la reforma, lo que puede ser legítimo al tener los votos, pero lo preocupante es que estamos frente a una reforma grande que probablemente se apruebe con un voto de diferencia, con un voto de un senador que está en tensión porque en cualquier momento puede ser desaforado y pierden la mayoría. Entonces, además, tramitan aceleradamente y que es lo que deben estar conversando también en la reunión que tiene el presidente con sus adherentes partidarios de qué va a pasar cuando pierdan la mayoría en el Senado. Miguel Ángel, ha sido un buen gestor del gobierno, un buen interlocutor, ha abierto más puertas en el Senado que lo que vimos en la Cámara de Diputados, ¿o son los mismos los que están negociando el ministro Alvarado, el ministro García Ruminot, el ministro Quirós, los mismos tal como asumieron el 11 de marzo, o ya tienen más agua bajo el puente, más experiencia? Me parece que es clave comprender que en el sistema político actual, cuando uno tiene una Cámara y un Senado que funcionan bajo dinámicas distintas, con facciones distintas, con incluso, me parece, intereses distintos a cierto punto, eso lleva al gobierno a navegar por aguas complejas para la negociación. Vimos lo que fue, ¿no es cierto?, en la Cámara Baja, el acuerdo con el Partido de la Gente, y eso significaba el primer paso de la reforma. Y el segundo paso llega a un Senado que además esta semana nos dio malas noticias desde el punto de vista de la oposición, porque cuando terminan utilizando una herramienta establecida en la Constitución como un mecanismo de negociación estratégico, literalmente diciéndolo del Tribunal Constitucional, ya vamos a hablar de aquello. Inmediatamente observar dónde está el tono de la oposición. Está en el tono realmente de sentarse a discutir acerca de elementos que, como te digo, técnicamente en la Comisión Marfan ya existían para poder empujar, o está básicamente viendo el rédito político de corto plazo. Yo creo que, y esto es muy importante, lo intocable de la reforma no es tanto así lo que se discute en la prensa, es el efecto que va a tener cuando vemos cosas y países comparados. Por ejemplo, Paraguay, que crece a 5,4% con una tasa del 10%. De hecho, me parece que incluso adentro de los partidos del gobierno, el 23% no es suficiente para muchos. Y por eso también se llega a ese punto. Algunos decían 17 en la competencia presidencial, otras voces he escuchado por ahí llegar hasta 15 puntos del impuesto a la empresa. Entonces, ese 23 es consenso dentro de los partidos. Y la pregunta es, más importante, ¿qué rol quiere la oposición tomar? ¿O simplemente de un observador? ¿O quiere involucrarse en el proyecto? Yo no veo mucho de eso de querer realmente involucrarse en el proyecto más que marcar un punto político. Camila, ¿está actuando bien la oposición? ¿Está anticipándose quizás con un juicio de ir al Tribunal Constitucional pensando en que todavía no se pronuncia la democracia, que hoy día termina la primera de 3 comisiones, queda la votación en sala, gente que va a tomar la palabra, que va a entregar sus argumentos? ¿No se anticiparon mucho con sus decisiones? En poquitos días, de aquí sí, al 15 de julio. Pero todo eso tiene que pasar y son los canales democráticos establecidos en la Constitución. Mira, lo primero es que, así como lo hicieron en la Cámara, van a presentar, entiendo, indicaciones de forma conjunta, una vez más en el proceso que está abierto, creo que hasta mañana o pasado mañana. Y respecto a la discusión del Tribunal Constitucional, no solo ha sido la oposición la que ha dicho es un problema si en vez de resolver esto en el Senado se termina resolviendo en el Tribunal Constitucional. Pero fue porque correcto no es solo la oposición la que es consciente tan anticipadamente donde no hay consenso. Algunos sí, otros dicen no, todavía tiempo. O sea, en las materias que podrían motivar o justificar una revisión del Tribunal Constitucional hay consenso pleno y han sido las materias que se le ha dicho una y otra vez al ministro Quirós en distintas instancias que hay que ajustar y que su mismo sector, varios le han dicho. La senadora Núñez ha sido muy enfática en decir ojalá esto no se resolviera en el Tribunal Constitucional, pero no hubo posibilidad de apertura en esos temas que son la invariabilidad tributaria,
Hablaron inicialmente de 25, hoy día hablan de 20, pero todavía no vemos esa indicación del Ejecutivo que modifique. Pero la oposición para que tú digas al menos parlamentario esto. no quieren nada. O sea, yo le digo, bueno, ¿cuál es el guarismo que quieren ustedes? No quieren ni 5, ni no quieren que esté eso. La invariabilidad no, pues es un mecanismo que pone un candado democrático a una discusión, y en las otras cosas donde ha habido apertura a discutir es con compensaciones tributarias permanentes, y de eso incluso sectores de la derecha cercana a Evópolis presentaron un conjunto de medidas donde decían: con este tipo de instrumento podríamos abordar el déficit fiscal que produce, y que todo el mundo dijo. Entonces, si tú miras como con detalle, han habido hartos intentos de dialogar, hay propuestas puestas sobre la mesa, pero hay una diferencia de fondo, tanto en el diagnóstico de la situación económica y laboral y sobre los efectos que podría traer esta reforma. E insisto, legítimo que quieran avanzar de todas maneras sin sumar el apoyo de nadie más y que dependan de hoy día de un senador que va a ser desaforado por posible fraude al fisco. Entonces, habla de que hay una definición de fondo de avanzar en esta reforma a toda costa. Legítimo tienen los votos, pero así no se construye mayoría ni estabilidad para el país, y las personas permanentemente en todas las mediciones que partieron desde el día 1, donde se preguntaba por la mega reforma, hasta ahora piensan que va a beneficiar al sector más rico del país y no a las mayorías que están viendo urgencias en empleo, que están viendo urgencias efectivamente en el costo de la vida, y por ahí la mega reforma no trae ninguna solución de corto plazo ni de mediano plazo. Miguel Ángel, ¿cómo has visto tú a la oposición? Ayer se habló de desorden, vimos ahí pugnas entre militantes del Partido Socialista, pugnas del Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el PPD con el PS. ¿Ha habido mucho personalismo? ¿Ha habido ansiedad? Son los conceptos que ayer se utilizaron. Cuando hay facciones que operan en política, el resultado de aquello va a ser descoordinación. Y a pesar de que, por ejemplo, la senadora Boanovich intentó bajarle, ¿no es cierto?, el peso a lo que ocurrió durante los últimos días, la verdad es que en las palabras de Paulina Núñez está la clave. Porque cuando la presidenta del Senado dice: miren, ojalá esto no lo arregláramos en el Tribunal Constitucional, deja entrever claramente de que es una herramienta de negociación ir al Tribunal Constitucional, algo para lo cual no fue construida dentro de la Constitución Democrática de Chile. Es muy importante entender eso, porque una vez que se empiezan a operar bajo esas lógicas, no sabemos dónde se termina. Miremos cómo estamos con las acusaciones constitucionales. 0.6 el promedio entre 1990 y 2017, 2,2, 4 veces más entre 2018 y 2026. Y esto es un acto de responsabilidad para los senadores de la República. Aquí me parece, Davor, que hay dos elementos que no podemos dejar de lado. Primero, es lo que significa cuidar el respeto a las instituciones democráticas liberales que han dado a Chile 36 años de estabilidad. Y lo segundo, que es fundamental, es aceptar de que el sistema político, dado la construcción del sistema proporcional, dado lo que ocurre con los incentivos a la formación de partidos, está haciendo difícil gobernar. Siempre hay leyes que traspasan un gobierno. Así se construyen los países. O sea, cuando el SLEP se creó, ¿no es cierto?, bajo la reforma educacional de Michelle Bachelet, ¿amarraba el resto de los gobiernos? Sí, los amarraba a un plan, un cronograma, que se creía en ese momento que era positivo para la política educativa del país. Después de un tiempo sabemos que eso no ha sido así. Entonces hay que tener cuidado con intentar establecer palabras como antidemocráticas, como candados democráticos, cuando es parte de la discusión. Las personas votaron en noviembre, eligieron senadores, diputados, eligieron presidente de la República, y eso hay que darle un espacio para gobernar también. Camila. Sí, pero la institucionalidad y el mismo respeto democrático tiene límite, y por eso hay un marco de entendimiento. A mí no me gusta la Constitución actual, pero establece justamente que quienes tienen la posibilidad de tomar definiciones, y cuando tú pones una medida que impide que 4 gobiernos, 4 congresos en el Cámara de Diputados discutan un aspecto, efectivamente tiene implicancias en la democracia. Entonces, pueden no estar en desacuerdo con estar en contra de la medida o no, pero es parte del juicio institucional decir esto es antidemocrático, y sí, justamente tenemos instituciones para eso. Es importante algo, porque podría decir después un gobierno en 4 años más vamos a bajar todavía más los impuestos, y las empresas podrían acogerse a aquello. Entonces, no es que exista una regla que es inquebrantable, lo que ocurre es que durante un tiempo se da certeza jurídica para no subir los impuestos de las empresas. Y eso es fundamental. Ojalá esa certeza la tengan las personas de que no les sube el costo de la vida. Entonces también, y para eso necesitamos buenas políticas macroeconómicas, estabilidad fiscal, crecimiento económico, capacidad de recaudar. Lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado también con las palabras, porque la estabilidad de los precios, el control de la inflación, que está radicado en un organismo autónomo como, ¿no es cierto?, el Banco Central, fue algo que se intentó traspasar durante el último proceso constitucional. Eso le da certeza a las familias. Estamos en un problema en este momento grave, pero gravísimo, de empleo. Y con la receta que llevamos 10 años no lo vamos a superar.
Y eso nos demuestra la política comparada, la política económica comparada. Porque ¿cuál es el plan? ¿Que el Estado genere empleo? Aquí las empresas redistribuyen oportunidades a las personas. Y necesitamos más empresas en Chile, una actividad económica más vigorosa. Y la pregunta para eso es si vamos a repetir la receta de los últimos 10 años o vamos a avanzar a un camino que a mí me parece es el correcto cuando uno mira lo que ha pasado en el mundo, que tiene similar competencia con Chile. Esto no es mirar Paraguay a Chile. no tiene nada que ver con Chile, para ponerlo de ejemplo, discúlpame. ¿Ah? Que Paraguay no tiene nada que ver con Chile, para ponerlo como En un un mundo ejemplo del abierto, modelo de crecimiento. los Me llama países la se atención que separan hoy día lo usen. de entre hecho. aquellos que atraen inversión y aquellos que de alguna manera, ¿no es cierto?, dejan escapar inversión. Chile necesita atraer inversión. Chile atrae mucha inversión. Bueno, veremos qué pasa la otra semana, porque hoy día termina de discutirse la Comisión de Medio Ambiente, queda la de Trabajo, el lunes la de Hacienda, y el 15, o sea, la otra semana, el otro miércoles, jueves, vamos a estar ya con la resolución a ver si están los 26 votos o no, porque todavía no se sabe a ver cómo le va también al pirquineo de votos que eventualmente tiene que hacer el gobierno. Pero los cambios de tema, porque estamos a 7 de julio, el 9 de julio, 2 días más, el juramento a la bandera, se conmemoran los 200 años de la presidencia como institucionalidad, y vamos a ver nuevamente al presidente José Antonio Kast con el presidente Gabriel Boric, ya sentados en una mesa, al parecer hay acuerdo de paz, comiendo, disfrutando, conmemorando estos hechos. Primero, ¿cómo se toma este gesto de que el presidente Boric vuelva a la moneda después de 4 meses de tantas pugnas que han habido? O sea, yo creo que es parte del respeto a la institucionalidad. El presidente Boric mantuvo ese tipo de estándar desde que asumió en su mandato respecto, por ejemplo, al presidente Piñera. Y justamente se le hicieron críticas de su propio sector de por qué no hacer una diferenciación más categórica respecto del país que había recibido, y al contrario, no estuvo echándole la culpa al empedrado nunca y asumió las condiciones con las que le tocó el gobernar. Entonces, creo que es parte de la dinámica que él tuvo de mandatario hoy día aceptar una invitación que tiene que ver con reconocer la institucionalidad y la tradición del país, en este caso la institución de la Presidencia de la República. Estuve mirando un poco y nunca esto se había conmemorado, el aniversario del rol del presidente de la República, sí otras cosas, ¿cierto? Y lo de la bandera es algo más frecuente. Entonces, creo que muestra de alguna manera una dinámica que ha tenido el expresidente Gabriel Boric permanentemente sobre cómo tratar la institucionalidad de la República. Y por supuesto que va a ser un momento donde va a haber foco en cuáles son las caras, ¿cierto? Si es que hay diálogos, encuentros Pero o no. debe entrar la Pero creo que es coyuntura, una buena el presidente señal. Boric, por ejemplo, va a estar toda esta discusión de la mega reforma ahí dando vuelta en el ambiente, en esos fríos pasillos de Palacio. En esos fríos pasillos. O sea, y está frío en todos lados, la verdad. Sí. Pero yo creo que en las cosas que tienen que ver con el futuro del país, por supuesto que un mandatario puede tomar posición. No creo que se vaya a meter en contingencia específica, y yo creo que más bien va a ser parte del protocolo el tipo de diálogo que exista efectivamente, y la mirada más general de la situación del país, ¿cierto? Que creo que es lo que también le corresponde a un exmandatario. Miguel Ángel, un buen gesto, ir, estar, compartir, a veces solamente con ir o no ir se marca todo. Una señal. Sí, me parece que es una gran señal. Hay momentos en la historia de los países donde el compañerismo cívico, democrático se pone a prueba, y esta es una de ellas. No solamente porque son 200 años de que Manuel Blanco Encalada asumió como el primer presidente de Chile, sino que también porque el Día de la Bandera es especial. Es especial para muchas familias en Chile, es especial para la construcción que tenemos de la República, y son momentos que son importantes. O sea, al final del día, la rencilla, la contingencia muchas veces nos deja observar lo que ha sido la construcción de la República de Chile. Ese día vamos a ver a 3 expresidentes, ¿no es cierto? Lamentablemente, un presidente por salud no puede estar, el presidente Ricardo Lagos Escobar, que también ayudó a la construcción de las instituciones democráticas, la consolidación de la democracia en Chile. Entonces, me parece que ahí tiene que ser un saludo protocolar entre un expresidente de la República y el presidente actual, y esperemos que no se confunda nada con contingencia, porque son momentos en que se construye el país y su historia. Claro, el presidente Boric ya había entrado a la coyuntura a través de Twitter. ¿Te acuerdas que comentó el tema del CAE? Fue criticado en su minuto. Vamos a ver qué pasa ese día. Pero pasemos rápidamente a otro tema, porque se nos va el tiempo, se nos va la noche aquí en Vía Pública. Quería preguntarle sobre la pugna que hay también. Hemos hablado de puras pugnas hoy día, pero entre la exministra Steiner y la Contralora General de la República hay una acusación de la Contraloría de que se excedió en sus facultades. Contestó la exministra Steiner. ¿Cómo han visto todo esto? Y también el rol del Congreso, que ya anuncia una
comisión investigadora y algunos dicen, ojo, que no está descartada la acusación constitucional. Ya, lo primero es que creo que esto no le ayuda al gobierno porque justamente la figura de Steiner es la que se asocia con la falta de cumplimiento en los compromisos en seguridad y un momento que trataron de cerrar y avanzar con el cambio justamente de la persona que llevara adelante el ministerio. Entonces, que hoy día estemos hablando de la ministra, yo creo que no le ayuda. Retrotrae todo. Al gobierno retrotrae y activa esa conversación en vez de lo que está haciendo el ministro actual. Entonces, en primera cosa, yo creo que no les ayuda. Y segundo, respecto de los instrumentos que existen, bueno, ya tiene el derecho de apelar lo que haya dicho la Contraloría. Y respecto de las acciones que puede tomar el Congreso, bueno, las acciones que tienen sobre exmandatarios son comisiones investigadoras, que no son directamente sobre exmandatarios, sino sobre la situación, y las acusaciones constitucionales. Son los únicos dos instrumentos que tiene. Veo positivo que se está hablando de primero profundizar en los temas y no inmediatamente, como ha pasado en otros casos, de tratar de presentar una acusación constitucional, y además que espero que sea coherente en la posición respecto a eso en virtud de la conversación de aumentar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, que espero que eso avance y que eso va a ser positivo pero para algunos todos están los sectores. entusiasmados. Escuchaba al diputado Pinilla en la tarde, está entusiasmado con una acusación constitucional. Probablemente, o sea... Y con 10 firmas basta por ahora. En este momento Sí. basta con eso, pero yo encuentro positivo que estén avanzando más bien por el camino de comisión investigadora y usando ese instrumento y no hoy día ya teniendo una acusación constitucional. E insisto, creo que esto es una conversación que no le ayuda al gobierno y mantiene abierto y quizás mantenga abierto por más tiempo la situación de los incumplimientos en materia de seguridad. Miguel Ángel, hoy día dentro de este caso hubo varias críticas de parlamentarios oficialistas contra Dorothy Pérez, contra la acción de la Contraloría General de la República. ¿Cómo se pondera eso? ¿Es sano para la democracia criticar al contralor o a la contralora o a la institucionalidad que es tan grande como la República, tiene tantos años? Me parece que no hay que personalizarlo en este momento en la Contralora, pero Ya. sí es importante establecer algunos principios base. Y el primero de esos es que cuando el Estado está, ¿no es cierto?, dentro de un asunto contra un ciudadano, en este caso que ya no es autoridad, que ejerció como autoridad, pero es importante que tenga su legítimo derecho a réplica. Eso es fundamental porque las instituciones modernas de los Estados son para limitar el poder del Estado. Y cuando eso no pasa, hay ciertos símbolos que Chile conoce bien por 17 años de historia, que efectivamente hay que tener cuidado. Lo segundo, y esto es clave, es que hay que dejar que las instituciones funcionen. Antes de establecer la comisión investigadora, antes de una acusación constitucional, que por favor sea antes, porque es bien impresionante lo que ha ocurrido en este sistema político, dado el mal uso de la herramienta institucional. Como te digo, 4 veces creció y eso es algo para alertar a la ciudadanía. Es importante que veamos los descargos de la exministra, que veamos lo que va a responder la Contraloría y que después el Congreso implemente su rol fiscalizador, pueda hacer una comisión investigadora, si así lo estima, y que espere eso antes de la tentación de la política del caos. Porque aquí parece muchas veces que hablar firme, hablar más fuerte, tener la cuña más incendiaria, termina reduciendo el ruido y lo que genera es más caos en nuestro sistema democrático que hay que cuidar, porque recordemos que hace no tanto tiempo atrás, un par de años atrás, se demoraron 3 meses la oposición en presentar la primera acusación constitucional contra el exministro Emilio Santelices. Entonces, es importante aprender de aquello también. Mientras estamos conversando nosotros acá en los estudios de TVN, Bellavista 0990, en la calle Callao, en Cerro Castillo, está el presidente Kast con los parlamentarios del Partido Republicano. ¿Golpeará la mesa el presidente Kast hoy día? ¿Llamará al orden a su ex partido, producto de todas las pugnas que ha habido con Chile Vamos, con Evelyn Matei, muchos cruces? Camila, o sea, ojalá ¿qué crees tú? encuentren un mecanismo para procesar sus diferencias internamente, porque el problema que es persistente es que ante una discrepancia, bueno, todo el mundo se entera de inmediato y termina siendo el hecho político de las diferencias en el propio sector, en vez de diferencias incluso con la oposición o su comunicación hacia el país. Entonces termina siendo disruptivo de la capacidad que pueda tener un gobierno de instalar algo, de defender sus posiciones, si es que su sector es el que está peleando activamente. Y por supuesto el resultado de la acusación constitucional contra el exministro Grau les deja una lección, espero, tanto de la capacidad que tengan de ordenarse previamente, de aunar una propia estrategia cuando a la vez estás tramitando rápidamente otra cosa que te importa mucho, como la mega reforma. Entonces yo creo que es parte de eso y ojalá encuentren un mecanismo para resolver sus diferencias, y esto afecta a la figura presidencial, porque cuando tu sector está todo el rato discutiendo o tensándose entre sí, por supuesto que hay una pregunta sobre la capacidad de gobernabilidad que pueda tener el presidente de la República, y eso, las mismas encuestas respecto a los atributos presidenciales van mostrando que ahí hay una bajada y hay una percepción ya media instalada de que tiene una dificultad de gobernabilidad con su sector.
Miguel Ángel, ¿se puede interpretar esto como una señal de orden, de tratar de encauzar la casa, soñar con la coalición? Además que decía el presidente Kast el otro día que le gustaría una coalición súper grande de la derecha, que uno la mira por las declaraciones en el día a día y por lo menos por ahora se ve con muchas fracturas. Se ve muy difícil una coalición en Hoy cualquier día. sector. O sea, aquí la verdad las cosas es que lo que estamos viendo hoy en día, el intento del presidente Kast por conducir las diferencias es una buena noticia para el país y para el sistema político, porque tener un gobierno, una alianza con dos almas, no es bueno. La verdad las cosas es que uno debería conocer las diferencias políticas de los miembros de un gobierno por los libros de historia y no necesariamente por la prensa que aparece 24 horas después. O sea, si algo nos enseñó una coalición exitosa en la historia de Chile, la concertación, fue que las disputas entre autoflagelantes y autocomplacientes las conocimos gracias a los libros de historia. Es que no había redes sociales en ese tiempo, no había Era WhatsApp. más difícil. No había WhatsApp, hoy día está todo en el celular. Y aún así, fíjate, Daur, me parece que igual habría sido distinto. Pero eso es importante porque aquí tenemos un problema de fondo. Mientras los partidos políticos en este país no tengan los incentivos para formar coaliciones que entreguen, más allá de un gobierno, que entreguen mecanismos para pensar el país de una manera distinta, vamos a seguir atracados en la contingencia. Y eso le pasó al gobierno anterior y le pasa al gobierno actual. Y eso, que es un diagnóstico que es común entre ambos, te está diciendo algo más grave. Las reformas que hicimos hace 10 años del sistema político tuvieron los efectos que en algún momento se dijeron que iban a tener. La fragmentación, el aumento de la polarización, el efecto de las redes sociales. Eso es algo que el sistema político en general tiene que ir a atacar, porque la verdad es que lo que se juega en esto son vidas de chilenos, generaciones de chilenos que ven cómo el tiempo pasa y las oportunidades no llegan. En el trabajo legislativo, Camila, ¿cómo ves al gobierno? ¿Sientes que ha podido avanzar con la agenda o está con mucha urgencia sobre la mega reforma, imposibilitando que avancen otros proyectos? Hoy día, por ejemplo, se aprobó solapadamente, porque nos salió la noticia, los cambios a la ley de responsabilidad penal juvenil. Sí, en general, queda mucho todavía. Están tramitando un ajuste al cobro de las cuentas de la luz eléctrica. Lo pongo de inmediato sobre la mesa porque parece que eso se viene la próxima semana. O sea, creo que el gobierno está avanzando en materia legislativa y es porque hoy día tiene los votos de las cámaras para poder avanzar. El problema es que con qué mayoría y con qué debate se da y la dinámica va a seguir siendo tramitar apresuradamente las cosas, sacarla, parte del legítimo ejercicio que puede hacer. Yo no concuerdo con eso porque no construye estabilidad y a veces hay que escuchar muchos actores, no solo los institucionales que están en el Congreso, sino todos el resto que están impactados por los cambios para construir modificaciones que se asienten en la sociedad, que construyan apoyo, y creo que en eso una cosa es aprobar un proyecto, otra cosa es construir acuerdos que les sirvan a todo el mundo. Yo creo que en eso no ha habido disposición y va a seguir un poco la tónica, pero siguen efectivamente sacando adelante varias de sus iniciativas parlamentarias. Eso es un hecho real. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Se está legislando a la rápida, Miguel Ángel? ¿O se está ponderando bien cada uno de los temas? Porque está Salacuna, la ley de responsabilidad juvenil y un montón de cosas más que pasan todos los días en el Congreso. Hay varias cosas que se están legislando en paralelo que son de larga data de discusión en Chile. Y eso hay que reafirmarlo. Nada de lo que estamos discutiendo en el Congreso, lo que se discute en la opinión pública, es realmente tan nuevo. O sea, probablemente lo de las bencinas fue lo más nuevo, exógeno que ocurrió. Pero envejeció bien, dijo el ministro Quiroz esta semana. Está bajando $2.000 millones de ahorro para el Estado en momentos de las alicaídas, cuentas fiscales. Siempre es bueno porque cada peso que no se gasta en eso va a política social, o debería ser así. Y la verdad es que eso es una buena noticia, pero aquí hay que tener cuidado porque, con esto termino, hay que tener mucho cuidado con un elemento particular. Todas las señales que tenemos son de que el sistema político está deteriorado. Por eso hay que salir de alguna manera, ¿no es cierto?, legislando, haciendo negociaciones que parecen a la rápida. Le pasó a la ministra Analía Uliarte, una persona con increíble bagaje político, el ministro García Ruminot, que conoce el Congreso al revés y al derecho. O sea, los jugadores que los gobiernos han puesto en esos cargos son personas de larga data y profesionalismo político. Y si a ellos les cuesta navegar a través de esa fragmentación, bueno, es una señal potente de lo que está ocurriendo detrás. Entonces, que no nos vaya a sorprender que esto va a seguir ocurriendo. Don Miguel Ángel Fernández, Camila Miranda, muchas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Nos quedamos atentos a la coyuntura, a lo que pasa en la reunión en Cerro Castillo, que todavía no ha terminado. Así que muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y ustedes recuerden, aumenta la delincuencia, no graben los robos, evítenlos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 a su empresa y también a su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de regreso en Vía Pública en esta jornada de martes.
11:38, estamos de regreso para contarles que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Y vamos a continuar con lo que pasa en el Congreso. Hoy parlamentarios, miembros de la bancada del Partido por la Democracia, presentaron una reforma constitucional, un proyecto que busca proponer una invariabilidad normativa para algunos derechos sociales, la PGU, la ley de las 40 horas y otras. ¿De qué se trata? Vamos a tomar contacto de inmediato con uno de los autores de este proyecto, el diputado representante de Magallanes, además del Distrito 28, Carlos Bianchi, que nos acompaña hasta ahora. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. Qué agrado saludarte, Davor. Muy buenas noches y a tu entera disposición. Bueno, partamos explicando en qué consiste esto. Hemos escuchado mucho de la invariabilidad tributaria, pero ¿en qué consiste esta invariabilidad normativa que propone usted con algunos parlamentarios del PPD? Bueno, esto tiene su origen con lo que tiene que ver con la invariabilidad tributaria, donde hay una reforma que es eminentemente tributaria, donde hay además una apuesta del ministro Quirós en un determinado crecimiento en un plazo de aquí al 2030, y eso podría cumplirse como no cumplirse. Si esto no se cumple, hay varias situaciones que van a ocurrir en nuestra economía. Uno es que Chile va a tener que seguir endeudándose. Algunos señalan que podemos llegar incluso a un 48 o casi un 50% de la deuda del PIB. Pero esto además trae otras consecuencias, Davor. Tiene consecuencias con nuevamente más eliminación de programas sociales, que ya han sido muchos eliminados. Entonces tenemos un mayor endeudamiento, tenemos la eliminación de programas sociales y ya también hay anuncios y sugerencias del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones para que se pueda comenzar a ver cambios a lo que ya se ha avanzado en materia previsional. Entonces, la situación es compleja porque la proyección que hace el ministro Quirós puede resultar como no resultar. Esto no ha resultado en muchos países donde se ha llevado a cabo. Bueno, Chile tiene que crecer, tiene que entregar más certeza jurídica, y ahí está la invariabilidad, donde lo que dice este gobierno a las mineras o a las grandes empresas, mire, su certeza jurídica va a ser de 20, 25 años de un contrato que ningún otro gobierno va a poder cambiarlo. Y nosotros decimos, mire, hay derechos laborales, las 40 horas, los despidos a todo evento, con un tope hoy día de 11 años, que es lo que tenemos. Está la PGU, y todo esto podría correr un riesgo de tener que efectivamente abordarse como una discusión nueva política si es que el escenario económico es complejo. Entonces, pero perdón, diputado, esa es una presunción suya, eso no lo ha dicho nadie por ahora. O sea, no solo es mía, todos o muchos economistas y muchas personas expertas han señalado que esta apuesta que está haciendo el ministro Quirós, bueno, puede ser resultar o no resultar. Claro, pero esto de que si no resulta, se toque la PGU, se toque la ley de las 40 horas y un montón de beneficios sociales. Davor, lo que va a ocurrir efectivamente es lo que se discutió incluso en la anterior acusación constitucional de lo que tú puedes proyectar, ¿no?, como crecimiento. El propio ministro Quirós ya tuvo que corregir la proyección que él hacía de crecer sobre el 4% de aquí al 2030. Entonces, si tenemos un país que va a recibir 4.200 millones de dólares menos por concepto de la rebaja tributaria, tiene hoy día una nueva deuda de 6.200 millones de dólares, una nueva deuda, bueno, ahí estamos hablando de más de 10.000 millones, y no tiene la capacidad de endeudamiento, tú de algún lado tienes que volver a buscar recursos económicos, y ahí se podrían tocar, entre otras cosas, estos temas
sociales, como lo he explicado. Ya, y esto ustedes lo han presentado junto a la bancada del Partido por la Democracia. ¿Hay más firmas, alguna posibilidad de que esto se pueda discutir prontamente? ¿Han conversado con alguien del gobierno, por ejemplo, para una eventual urgencia? Bueno, esta es una reforma constitucional, por lo tanto es admisible. Se presentó por varios diputados y diputadas, una mayoría que somos independientes y el resto de los diputados que pertenecen efectivamente a la bancada del PPD. Allá hay una bancada que son de independientes y de militantes del PPD. Y esto lo hemos presentado en el día de hoy. Hay otras muchas diputadas y diputados que se han interesado en esta propuesta. Además es un concepto bastante novedoso. Es una invariabilidad donde lo que pretendemos, repito, es que ningún gobierno, ni este ni los próximos que vengan, puedan tocar derechos adquiridos, derechos ganados en materia previsional y en materia laboral. Ya, ¿y el futuro de esta reforma que ustedes plantean está concatenado al futuro de la mega reforma? O sea, si se rechaza la mega reforma el próximo 15 de julio, ¿el proyecto de ustedes sigue adelante de todas maneras o no? O sea, a ver, yo tengo una mirada bastante más positiva. Yo no estoy para que no tengamos una fórmula de enfrentar la situación económica que atraviesa el país. Tenemos que buscar efectivamente mecanismos. Todos los gobiernos anteriores, desde hace 16 años, para poder dar cumplimiento a los temas sociales, han tenido que endeudarse. Por eso pasamos de un 8% de deuda del PIB a casi el 45% de deuda. No ha sido solo con crecimiento. La propuesta que hace Quirós es la apuesta al crecimiento, pero apuesta a algo que es complejo, rebajar, ¿no es cierto?, tributariamente y además lo que tiene que ver con reintegración, o sea, los mismos dueños de las empresas también no pagar impuestos. Entonces, lo que concluye Quirós es que con esa lógica, con esa medida, debiera haber más empleo y más activación económica. Donde eso se ha puesto en práctica, ha fracasado. Entonces, hay un número significativo de economistas, de personas expertas, que nos han advertido que esta situación puede no cumplirse, y es allí donde tiene que haber también un resguardo debido para estos logros alcanzados en materia previsional y en materia laboral. Ya, pero mi pregunta apuntaba, diputado, que si se rechaza la mega reforma o ley miscelánea o de reconstrucción, como usted la quiera llamar, el 15 de julio, porque ya tiene fecha a votarse en sala en la Cámara Alta, ¿ustedes siguen adelante con su reforma o allí no se ponen en juicio o en duda o en un manto más transparente los beneficios sociales que están bajo el amparo de la invariabilidad normativa, como la han llamado ustedes? Pero hagamos algo de ciencia ficción. A ver. Yo creo que la reforma no se va a rechazar. Creo que se va a perfeccionar y que es lo que yo espero que haga el Senado y que venga un tercer trámite de la Cámara para poder perfeccionar. Lo que tiene que ver con invariabilidad va a terminar seguramente en 20 años. Lo que tiene que ver con reintegración, yo espero que se ajuste. Con rebaja tributaria serán 2 puntos menos, etcétera. ¿Y ahí la votaría a favor usted también? Mira, es que depende de lo que salga del Senado. Yo voté en contra. Sí. En la Cámara, porque entre otras cosas, quien preside la Comisión de Hacienda no nos permitió hacer ni una sola indicación. El diputado Romero fue un buzón de la instrucción que Quirós y el gobierno le instruyó y por lo tanto yo creo que he asistido, esta es la primera vez que asisto a una comisión tan relevante como Hacienda, donde no pudimos lograr ningún acuerdo de perfeccionar esa propuesta. Pasó al Senado, allí se están dando plazos distintos, se están buscando consensos distintos y hay que esperar y no hay que negarse, si es necesario aprobar para que esto efectivamente permita el desarrollo económico, mayor empleo que tenemos que abordar, lo que es urgente. Bueno, veamos. Y en paralelo también tenemos que ir, sí, dada la situación económica hoy día del país, en tener mayores resguardos en estas conquistas, en estos logros obtenidos en ambas materias. A mí me preocupa esto que se ha anunciado con respecto a volver a revisar lo que tiene que ver con la reforma previsional. O sea, fueron largos años de debate. Esto afecta muchísimo la convivencia política y las certezas jurídicas que este tipo de industrias necesita. Por lo tanto, lo ha dicho el propio presidente Kast,
nada de lo social se va a tocar. Si nada se va a tocar, Davor, bueno, ¿qué problema hay en patrocinar un proyecto de invariabilidad que lo que busca es dar certezas a la gran mayoría de chilenas y chilenos que están pensionados o los que están trabajando? Diputado, bueno, ahí ha habido harto movimiento en la Cámara de Diputados, sobre todo en las últimas horas. Hay varios parlamentarios de oposición, casi todos de oposición, que están planteando ir ya al Tribunal Constitucional cuando no ha terminado todo esto que usted me ha dicho. Queda la Comisión de Hacienda, la del Trabajo, comisión mixta eventualmente, pero ya anticiparon que antes que termine el juego democrático establecido por la Constitución, van a ir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo lo ve usted que lleva harto tiempo en política? No lo comparto. Primero porque tampoco tenemos una ley. O sea, todavía faltan todos esos espacios de discusión. Aquí hubo, creo yo, un tema que es eminentemente político como un punto, que yo lo lamento que ocurra, porque nada contribuye al sano debate, al sano juicio, en nada es constructivo a lo que tenemos que lograr sacar. Efectivamente hay un problema gravísimo en materia de desempleo, un desempleo juvenil ilustrado, un desempleo de la mujer, sobre 2 dígitos, etcétera. Tenemos que crecer como país, pero tampoco tenemos que aceptar una imposición como lo ha hecho Quirós hasta este momento. Es decir, Quirós no tranza, no negocia, no permite que se perfeccione una idea, un proyecto, y eso tampoco nos va a llevar a dar certezas jurídicas. Mira, conversaba con importantes inversionistas y para ellos incluso la rebaja tributaria no era relevante. Es relevante efectivamente lo que tiene que ver con la invariabilidad, con dar certezas jurídicas, pero tampoco a ellos les sirve que se gane por un voto, porque lo que tiene que ocurrir es que las futuras administraciones, los futuros gobiernos den las mismas garantías y se requiere mayor consenso. Lo que hicieron hoy día con esta presentación al TC, la verdad es que tampoco es una contribución, menos cuando aún falta tanto debate sobre este proyecto. Ya, pero la oposición, diputado, ¿ha estado a la altura en todo esto? Porque claro, se critica mucho al ministro Quirós, que viene desde marzo con este proyecto, que no escucha, que va a las reuniones y al parecer no toma en cuenta los argumentos, lo que dice la oposición, pero la oposición al parecer tampoco está dispuesta a negociar nada. No quieren reforma, no quieren invariabilidad tributaria con ningún cuarismo, no la quieren nomás. A ver, la invariabilidad y la certeza jurídica tiene que estar. ¿Será 25 años, serán 20 años, serán 15 años? ¿Cuánto le parece a usted lo correcto? ¿Cuánto aprobaría usted de invariabilidad tributaria? Yo aprobaría entre 15 y 20 años porque, repito, se requiere tener certeza jurídica. Pero ¿sabes qué es más importante, Davor? Hoy, tener acciones mucho más concretas, más rápidas debido a la cesantía. Por ejemplo, hay más de 90.000 millones de dólares detenidos por permisología. Eso es una brutalidad. Es decir, allí tenemos hoy día una manera de avanzar mucho más eficientemente en materia económica. El tema de las pymes. Mira, en todo este debate de esta reforma tributaria, se le dijo a las pymes, que son las verdaderas generadoras de empleo, que se iba a mantener el 12,5%, pero en un estatuto pyme, en otro proyecto. ¿Por qué no se hizo en este? Para efectivamente dar certezas, dar garantías a quienes son los verdaderos generadores de empleo. Las grandes empresas, Davor, las grandes empresas hoy día tienen más del 35% automatizado, entonces tampoco son las grandes generadoras de empleo. Y aquí hay un enamoramiento del ministro Quirós. A algunos puede gustarle, a otros no, pero de lo que yo he podido presenciar, no había visto nunca a un ministro que tuviera cero ánimo de diálogo. Recién algo se está viendo en el Senado, mas esto no fue posible en la Cámara y ahí también se pudo haber tratado de lograr algunos acuerdos y eso no fue posible. Ahora, hay que hacer acciones concretas, hay que hacerlas. Chile está en una situación compleja. Estamos en una situación compleja. ¿Es la tabla de salvación esta reforma de Quirós? No, requiere perfeccionamientos. Y esta inflexibilidad que usted denuncia al ministro Quirós, la denuncian además varios parlamentarios que uno entrevista permanentemente, ¿usted cree que es un mandato del presidente José Antonio Kast o es a mutuo propio? No, esto es un tema que va más allá. Yo creo que es un mandato que trae Quirós por estos mismos grupos económicos. Esto es tremendamente ideológico. Así como yo rechacé mucho lo que tiene que ver con lo ideológico del Frente Amplio, porque no lo compartí y no lo comparto, aquí estoy viendo otro tipo de ideología.
Y esa ideología es la que uno ve que tiene el ministro Quirós. No creo que sea un mandato del propio presidente Kast. Más bien yo creo que tiene harta autonomía el ministro Quirós en la materia que él obviamente tiene dentro de su ministerio. Bueno, y eso ha quedado más que demostrado. O sea, no es que solo lo diga yo, Davor. Yo he tenido la mayor voluntad para poder tratar de avanzar en lograr un proyecto que sea mucho más robusto, que logre mucho más consenso en lo que el país necesita, pero eso no ha sido posible. Oiga, y a propósito del presidente Kast, ¿cómo ha visto estos primeros 4 meses? Conocíamos este fin de semana la encuesta CADEM, mostraba que tiene una alta reprobación, un rechazo del 60%, súper alto para los primeros 4 meses. ¿Marcará eso el derrotero de su gobierno o son cifras recuperables a poco andar? A mí me pasa algo distinto a las opiniones que pueden tener quienes están dentro de las estructuras de los partidos políticos. A mí lo que me pasa es que yo necesito que tengamos un mejor país, que tengamos administraciones que puedan gobernar. Y cuando vemos que efectivamente en estos meses han habido muchos incumplimientos de promesas en campaña o de los primeros días de esta administración, de este gobierno, y estas no han sido cumplidas, bueno, se está escuchando la voz de la ciudadanía, de la gente, donde hay una insatisfacción, hay una disconformidad, hay muchísimos incumplimientos, y yo lamento que esto efectivamente esté ocurriendo. Hay un canibalismo político al interior del propio sector de la derecha. Te voy a poner un ejemplo, mira. Lo hablaba el otro día con alguien influyente dentro del sector de la derecha. Tenemos a republicanos y tenemos a el otro partido... Los libertarios. Los libertarios. Los de Johannes Kaiser, ya. De Johannes Kaiser. ¿Cuántos alcaldes tiene libertarios y cuántos alcaldes tiene republicanos? ¿Cuántos alcaldes tiene? Ninguno. Por lo tanto, ese canibalismo político lo vamos a empezar a ver cada día más, porque esos actores políticos, esos dos grupos políticos, esos dos partidos, obviamente que van a querer tomar lo que hoy día tiene la UDI, Renovación Nacional. Entonces hay una polarización y del otro lado tampoco es distinto. Y esto a mí en lo personal, obviamente que yo lo rechazo, no lo comparto. Los efectos son tremendamente negativos, lo termina pagando la gente. La acción que hizo Quirós, mira, y voy terminando con esto. Se le pregunta en la tercera del domingo recién pasado, y Quirós dice que previo a asumir el cargo él ya tenía la planificación de no usar el MEDCO y de traspasar todo ese costo a las personas. Y dice textual, ¿sabe qué? Eso ha envejecido bien porque los efectos fueron marginales para las personas. Y ocurre que el costo de vida ha subido casi un 20% por el solo efecto. Claro, el país se ahorró más de 2.000 millones de dólares, es verdad, pero a costa de la gente. Y eso a la gente obviamente que le está indignando. Más allá de lo económico que se ha tomado el debate durante estos meses y también esta entrevista que tenemos hasta ahora, ¿cuáles son los aspectos positivos que ve usted en el gobierno? ¿Ve un buen manejo, no sé, en seguridad, en trabajo, en vivienda, en algo que tenga que ver con la región de Magallanes, por ejemplo? No solo la región de Magallanes, que es obviamente de mi mayor interés. Incumbencia. En general el país. Mira, yo he visto un cambio significativo en materia de seguridad. Más allá de la cosa mediática, hay un estilo muy distinto y que eso hay que valorarlo. He visto un estilo bien particular en el Ministerio de Vivienda que va a topar con la ley de presupuesto. Llegado a septiembre, el propio ministro de Vivienda se va a dar cuenta que, bueno, dichos más, dichos menos, va a haber un murallón grande económico donde es probable que no tenga todos los recursos. Y hay situaciones que llevan a la confusión. El ministro de Vivienda señala, Poduje, dice, mire, necesito la reforma tributaria para poder dar cumplimiento. Si esta reforma tributaria es de mediano y largo plazo, ni siquiera es para el presupuesto del 2026 o el 2027. Entonces hay muchas contradicciones, ahí va a haber una situación compleja en el orden económico, pero aún así ha hecho una buena gestión política. En otros ministerios exactamente lo mismo. En educación han habido en el día de hoy logros significativos. Por lo tanto, yo quiero ver lo positivo
no estoy en una situación de oposición obstructiva, no lo he sido nunca en todos los años que llevo, pero me gustaría ver un gobierno mucho más empoderado y que esté dando cumplimiento a los compromisos contraídos, cosa que no ha sido así. Carlos Bianchi, diputado independiente, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Vía Pública. Que tenga un buen descanso. Igual para usted, don Davor, que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Casi las 12 terminando este día martes. Vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de regreso aquí en Canal 24 Horas en Vía Pública. Las 12 de la noche con 1 minuto, estamos de regreso aquí en Vía Pública, ya estamos a miércoles, así de mágica es la televisión cuando estamos en vivo y en directo. Hablamos mucho de política, pero estamos mirando también lo que pasa en el sur de nuestro país con este frente que está golpeando a gran parte de la zona centro-sur del país, desde la región del Maule hasta la región de los ríos y también la región de los lagos. Veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl porque hay más información respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas en ciudades como Corral, como Valdivia. Se han acumulado ya más de 160 milímetros de agua caída, probablemente va a continuar lloviendo por un par de horas más. Este fenómeno climático avanza con intensas lluvias, una isoterma cero que está alta en los ríos y los lagos, provocando ya remoción en masa, cortes de rutas, anegamientos, viviendas dañadas, personas que están aisladas. Todo esto bajo el monitoreo, por supuesto, afortunadamente de Senapred y de las autoridades regionales. Está en desarrollo esta emergencia, así que vamos a ver cómo amanecen mañana en ese sur tan bonito de nuestro país. Desde acá nuestro cariño a la gente que hasta ahora lo está pasando muy mal en ese punto de Chile. Pero revisemos cómo van a estar las temperaturas mañana en Santiago. Al parecer el frío ojalá vaya quedando atrás porque han sido mañanas con mucha intensidad climática, con menos 3 grados. Mañana se proyectan 10 de temperatura mínima, 18 en la tarde y cielos nublados para Santiago, algo que se va a mantener por lo menos en la proyección que tenemos hasta el día domingo. Y como siempre, este Vía Pública lo despedimos con buena música, con uno de los más grandes que ha dado la música a nivel mundial, un hombre nacido en el siglo XX, pero que ha conquistado a todas las generaciones. Es el gran baterista británico Ringo Starr, que está celebrando hoy su cumpleaños número 86. Es originario de Liverpool, usted lo sabe, tiene un estilo único, un talento que lo posicionó como una pieza fundamental en el éxito mundial de los Beatles. Durante su etapa en el famoso cuarteto inglés, Ringo Starr además definió la base rítmica del pop moderno y su nombre es considerado como uno de los más importantes en la historia del rock. El además compositor interpretó canciones de la banda como With a Little Help, From My Friends y Yellow Submarine. Actualmente continúa activo y este año anunció 10 fechas junto a la Ringo Starr and His All Star Band, las cuales ya están programadas para septiembre y octubre en los mismos países donde se está jugando el Mundial de Fútbol, por allá por los Estados Unidos, por allá por Canadá. Nos despedimos escuchando al bueno de Ringo. Que descansen, nos reencontramos mañana en otro Vía Pública. Buenas noches. Thank you, everybody on stage tonight. Thank you. What a great gift. What a gift.